Buenas tardes, mi nombre es Tito Vaca Peñuela, pertenezco a la Universidad Ciudadana de Nuevo León, a la Facultad de Derecho. Dere- Mi número de matrícula es el 60991 y me identifico con mi pasaporte colombiano. Bueno, por esta exposición tiene como objetivo demostrar de una manera concisa y precisa que cuento con los conocimientos necesarios para enfrentarme a una vida profesional futura. Manejaremos tres temas: el nuevo sistema penal acusatorio, los métodos alternativos y el derecho penal procesal. Considero que estos tres van de la mano, pues todos pertenecen a la materia penal. También pretendo demostrar que tengo manejo de los conceptos, procedimientos, de los sujetos en las distintas etapas del procedimiento penal, así como de una interpretación de las leyes, códigos, procedimientos, reglamentos, pactos internacionales vigentes y la aplicación de los principios generales del derecho, los derechos fundamentales y las garantías individuales. Nuevo sistema penal acusatorio, también conocido como juicio oral. Este sistema se caracteriza por llevar a cabo las etapas del procedimiento de manera verbal ante un juez o tribunal, el que se encargará de resolver el litigio. Se basa en principios como la oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación, siempre buscando garantizar un proceso más justo, transparente y ágil, más que todo lo ágil. Si hacemos una comparativa con el derecho, con el proceso inquisitorio, entonces pues sí hay una gran diferencia, puesto que anteriormente pasaban hasta 10 años y no era juzgada como culpable una persona. Ahora tenemos tiempos que nos marca el Código Penal de Procedimientos Penales, el cual pues de un año o 2 años, siempre y cuando no sean delitos graves. La oralidad. El juicio oral permite que todas las partes en el proceso estén presentes durante el desarrollo de las audiencias. Esto es algo muy importante porque en el desarrollo de las audiencias cada parte puede manifestar lo que a derecho corresponda si se siente vulnerado en su persona o en sus garantías. Este sistema entró en vigor en México a partir del 19 de junio del 2008. ¿Cómo funciona? El tribunal será el encargado de guiar y orientar a todas las partes. Siempre va a preguntar el consentimiento general de las partes a lo largo del procedimiento. Actualmente toda la normativa la prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. El motor principal sería la experiencia de la audiencia oral, ahora sí como bien se dice, caracterizada por la inmediación de los tres intervinientes. En este caso los tres intervinientes serían el tribunal, el fiscal y su defensor, sin dejar de lado la presencia del imputado, pues él debe conocer de su causa, de su proceso y cuáles son los delitos que se le quieren fincar, ¿no? Él tiene la opción de observar la actuación de los tres intervinientes anteriormente mencionados. La concentración de los actos procesales. Se refiere a que durante las audiencias se podrá llevar a cabo la mayor cantidad de actos procesales posibles, evitando la burocratización, la postergación, la delegación de simples actividades. Por decir un ejemplo, el nombramiento de un abogado. Trae abogado público, quiere nombrar un particular, ya no es necesario meter el escrito ante el juzgado, luego que el juzgado exhorte las partes para darle de alta al abogado. Ya ahora que se manifieste dentro de la audiencia, como están todas las partes interviniendo, pues ahí sería la notificación y puede tomar su cargo. Estímulo de tránsito. El juez debe asegurarse de la manera más amplia posible el conocimiento del caso de las partes, sus derechos, sus garantías, y las insta a abandonar situaciones que conlleven a tiempos estériles. Quiere decir que quiere decir que el juez siempre va a supervisar de que las partes sean conscientes de lo que está pasando en las audiencias, que se respeten sus derechos, sus garantías y que no recaigan en controversias o en situaciones que conlleven a que se alarguen los tiempos del proceso. La nueva gestión de las audiencias, pues esto hace referencia a que ahora como son audiencias orales, pues debe haber una gestión para dichas audiencias. Entonces los juzgados deben notificar, deben exhortar, si es necesario usar las autoridades para que se acerque cierta persona que quiera comparecer, pues se puede hacer. Ahí es donde entra lo de las autoridades coadyuvantes, ¿no? El trabajo por el caso implica que tanto el tribunal como las partes deberán estar preparadas para las cuestiones a tratar en la audiencia, los planteamientos que se formulen y ahora sí a estar dispuestas a la pronta resolución del caso. Por decir un ejemplo,
El tribunal debe tener conocimiento previo del caso. La fiscalía debe tener conocimiento previo del caso, igualmente que la defensa. Hay veces cuando la defensa toma la posesión en la misma audiencia, pues se les dan unos días hábiles para que tome cargo de la carpeta, para que se haga cargo de la carpeta y para que se imponga la información de los documentales de la carpeta. Entonces, por eso hace mención de que pues todos deben tener conocimiento para que se lleve a cabo óptimamente la audiencia. Solución de conflicto o criterios de oportunidad. Se comprometan a realizar actividades previas que sean necesarias y o útiles para facilitar la pronta resolución. Bueno, si se va a llevar a cabo, por decir un ejemplo, un abreviado, previamente de la audiencia, el fiscal es el que propone el mecanismo abreviado, ya la defensa determina si es viable o no es viable, y ya cuando están los dos, o sea que están de acuerdo, ahora sí en la audiencia manifiestan de que llegaron a un procedimiento abreviado, lo exponen ante el juez y el juez determina si es válido o no es válido a proseguir. Las autoridades que intervienen serían los jueces y los tribunales. Puede ser los jueces o tribunales, depende de la situación. Si es ámbito estatal o si es ámbito federal. El fiscal o ministerio público, el defensor público o defensor particular, como lo determine la persona titular o el imputado. El secretario es indispensable en las cuestiones de llevar la audiencia, el orden, las notificaciones, los peritos, en caso de que se necesite apoyo de pruebas científicas y experticia de los profesionales, pues ahí están los peritos y obviamente pues el imputado, que es el que debe tener conocimiento del caso, ¿no? Cabe destacar que un juicio oral se lleva a cabo, es imprescindible la presencia de los tres jueces. En este caso los tres jueces serían el juez que determina la vinculación a proceso, el de la audiencia intermedia que determina qué prueba es lícita, cuál es ilícita, y el de juicio oral que es el que va a recabar todo de nuevo y a tomar una determinación. Derecho penal procesal. Es un sistema de justicia penal que marca los parámetros del proceso, basándose en los principios de la oralidad, la publicidad, la contradicción y la imparcialidad. Este se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual sería un tipo guía paso a paso. Te da los objetivos, los lineamientos, los principios, y ahí empieza a aventarte todo lo que son los tiempos procesales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué ocupa autorización del juez, qué no ocupa autorización del juez, y todo paso a paso. Es el que te marca el paso a paso del código, el Código de Procedimiento Penal es el que te marca el paso a paso del proceso hasta culminar en una sentencia. Las etapas del procedimiento penal acusatorio. La mayoría determinan que son tres etapas: investigación, intermedia y juicio oral. A mí me gusta considerar la investigación complementaria. ¿Por qué? Porque va a ser crucial para desarrollar nuestro proceso. Las autoridades de investigación se regirán por principios como la lealtad, la objetividad, la eficiencia, profesionalismo, honradez, entre otros. Pues aquí hace referencia a que pues deben conducirse de una manera moral, prácticamente objetiva, de que las autoridades no incumplan con los procedimientos porque pues ya son sabedoras de la ley, entonces hay que tratar lo menos posible de incumplir. ¿Para qué? Para que el proceso no se estanque, sino proceda conforme a derecho y de una manera rápida. Formas de inicio de investigación. Puede ser por denuncia o puede ser por querella. Técnicas de investigación. Por dar un ejemplo de una técnica de investigación, puede ser el IPH, que es el informe policial homologado. Actuaciones de la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. ¿Cuál puede ser? Puede ser una inspección corporal o puede ser una inspección de un vehículo. Actuaciones en la investigación que requieren autorización previa al juez, pues en este caso podría ser la exhumación de un cadáver o podría ser un registro a un domicilio. Métodos alternativos. Se rigen actualmente por la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal. Está orientada a solucionar las controversias siendo garante de los derechos fundamentales
el ahorro procesal tanto de tiempo como de recursos. Soluciones alternas y formas de terminación anticipada de controversias. Pueden ser los acuerdos reparatorios, por un lado, donde se puede dar un control sobre los acuerdos reparatorios, sería en delitos que se persiguen por querella o requisitos equivalentes de parte de la ofendida, delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre personas. ¿Qué improcedencia tienen los acuerdos reparatorios? En los casos de que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma índole y donde se trate de delitos relacionados a la violencia familiar y sus equivalentes en las entidades federativas. Suspensión convencional del proceso. ¿Qué procedencia tiene? Que no exista oposición fundada por la víctima o ofendido y que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda los 5 años. Esos serían los criterios para manejar una salida alterna, una salida anticipada a la controversia. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. Bueno, cuando se da la opción de una suspensión condicional del proceso no quiere decir de que sale el imputado y como si nada a la calle, ¿no? En realidad, en total son 15 condiciones, aparte de las que considere el juez, que son necesarias para la protección de la víctima. Unas relevantes podrían ser o abstenerse de consumir drogas y estupefacientes, ejercer un oficio, tener un oficio o una profesión y someterse a tratamiento médico o psicológico, depende del caso por el que haya salido, ¿no? Procedimiento abreviado. Lo debe solicitar el Ministerio Público. La procedencia es que la víctima o ofendido no presenten oposición, o sea, deben estar de acuerdo, que el imputado esté informado de los canales del juicio para el procedimiento abreviado, que renuncie al juicio oral, que consienta la aplicación del procedimiento abreviado, que admita su responsabilidad del delito y que acepte en ser sentenciado en los términos expuestos en la exposición del Ministerio Público. En este caso, por decir un ejemplo, el Ministerio Público ofrece el abreviado y te dice, bueno, yo te ofrezco este abreviado, pero ¿qué debes cumplir? Debes pagarme la reparación del daño, te voy a dar tanto tiempo de prisión y tienes que aceptar la culpabilidad. Esos serían básicamente los parámetros de un mecanismo abreviado. Objetivos de la etapa intermedia. El ofrecimiento de los medios de prueba, la admisión de los medios de prueba, la depuración de los hechos controvertidos. En la audiencia intermedia, pues se ofrecen las pruebas, tanto de fiscalía como de la defensa. El juez determina cuáles son viables, cuáles admite y también cuáles desecha de plano. Fases. Las fases de la etapa intermedia sería fase escrita, sería el escrito de acusación, inicia con el escrito de acusación formulado por el Ministerio Público, los actos previos celebrados en las audiencias. Y de manera oral, la celebración de la audiencia y el auto de apertura a juicio, cuando termina la audiencia intermedia. La acusación es un escrito que de acusación lo hace el Ministerio Público y también el abogado defensor o la defensa pública tiene derecho a una contestación. El descubrimiento probatorio puede ser una grabación de voz, informes periciales, videos, fotografías, documentos de la carpeta de investigación, pruebas o periciales. Coadyuvancia en la acusación la puede realizar la víctima señalando vicios formales en la acusación y pide la corrección. Bueno, en este caso hay algo muy importante que es lo que caracteriza a este nuevo sistema penal acusatorio, de que si muy bien es que el Ministerio Público está ofreciendo la acusación, la defensa del imputado puede contestar esta acusación y por decir la víctima detectan que hay una cierta, que están coludidos por decir, o sea, que hay un margen de corrupción, que hay un supuesto de que puede haber corrupción, la misma víctima está en su derecho de aportar un escrito donde señale los vicios y que se pida su corrección. Entonces esto es algo que no había anteriormente. La celebración de la audiencia intermedia, exposición resumida de la acusación, exposiciones del acusado, de la víctima u ofendido, incidencias relevantes
a presentar por las partes, excepciones por parte de la defensa, exclusión de medios de prueba y luego sigue el auto de apertura a juicio. Acuerdos probatorios. Se lleva a cabo entre el Ministerio Público y el acusado. No debe existir oposición fundada de la víctima o ofendido. Su objetivo es aceptar cómo probar los hechos y circunstancias, o sea, que están probados, que fueron ciertos los hechos y las circunstancias. El juez de control debe realizar el hecho probatorio. Esos son los acuerdos probatorios. Están legislados en el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Exclusión de medios de pruebas que no se refieran a la investigación, puede ser un motivo por cual excluir este medio de prueba, que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, que no estén recopilados en violaciones de derechos fundamentales, que se pueden declarar nulos, que no contravengan con las disposiciones, que no sean dilatorios, sobreabundantes, impertinentes, innecesarios. Cualquiera de estos motivos pueden ser una causa para la exclusión de medios de prueba. Auto de apertura de juicio. Bueno, contendrá los acuerdos probatorios a los que hayan llegado las partes, los medios de prueba admitidos que se desahogaron en el juicio, o sea, en la etapa intermedia, y las medidas cautelares que se hayan sido interpuestas al acusado. Bueno, en este caso, la audiencia intermedia se puede determinar si, por decir un ejemplo, tenía prisión preventiva para llevar el proceso. La audiencia intermedia puede cambiar la medida cautelar y determinar el juez de que ya habiendo escuchado las pruebas y los testimoniales y el desahogo de pruebas, de que ya no es tan viable tenerlo en la casa, sino fijarle una prisión preventiva oficiosa. Actuaciones que se realizan en la etapa de juicio oral. Los alegatos iniciales, el desahogo de pruebas, los alegatos finales de clausura, la decisión del juez, la clasificación jurídica y la sentencia. Bueno, en este caso, eh, pues la clasificación jurídica casi siempre sería cuando es una sentencia de culpabilidad, ¿no? Audiencia de juicio oral emite un fallo. Bueno, aquí es donde retomamos lo anteriormente dicho. Cuando la sentencia es condenatoria, se lleva una audiencia para la individualización de la pena, la lectura del fallo y se determina la penalidad. La pena se divide en varios factores, ¿no? Pena punitiva privativa de libertad, pena punitiva, que sería la multa, y la reparación del daño. En las sentencias absolutorias se llevaría a cabo la audiencia de lectura de la sentencia y la lectura de fallo, o sea que absuelto, vamos, se termina. ¿Cuál es la importancia de su tema? Bueno, en el derecho penal desempeña un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que abarca todas las normas y directrices socialmente establecidas para la elaboración de unas pautas que se han considerado las conductas sociales, moral y de buenas costumbres. Al adherirnos a estas normas, debemos distinguir entre aquellos individuos que contribuyen positivamente a la sociedad y aquellos que no. Esta distinción es crucial para la construcción de una sociedad ideal, un anhelo que compartimos todos y deseamos llegar a las rutas generales, llegar a las futuras generaciones. No manches. Maldita sea.